En esta oportunidad revisaremos las definiciones que nos ayudarán a familiarizarnos con los términos que emplearemos a lo largo del curso. Eh, Estas definiciones implican diferenciar lo que es la actividad física, el ejercicio y deporte, conocer los componentes de una infraestructura deportiva, saber qué es una instalación deportiva, qué es el equipamiento, cuáles son los servicios relacionados a ella y vamos a ver también cómo es que se subdividen los componentes de una infraestructura deportiva. En el caso de la actividad física, el ejercicio y el deporte, tenemos que la actividad física es el movimiento corporal que implica gasto energético. El ejercicio es la actividad física que se encuentra planificada, estructurada y es repetitiva con el objetivo de mejorar la aptitud física. Y tenemos lo que es el deporte. El deporte implica juego y o competición, implica entrenamiento para mejorar las habilidades en este tipo de actividad y la sujeción a normas, que es un componente indispensable del deporte. Si se dan cuenta, cuando he definido el concepto de deporte, no he incluido necesariamente la práctica de una actividad física o de ejercicio. ¿Por qué? Porque existen algunas disciplinas deportivas, como pueden ver en este gráfico, que se encuentran fuera de estas esferas, ¿no? Entonces, acá no quiero generar ninguna controversia al respecto, o sea, se tiene claro que, digamos, el desarrollo de ejercicio físico que acompaña a cualquiera de estas disciplinas o cualquier actividad siempre aporta a su desarrollo, pero solo quiero dejar en claro que existen ciertas disciplinas deportivas en las cuales la actividad física o el ejercicio físico es mínimo. Entonces, entre ellos, por ejemplo, tenemos el ajedrez, el automovilismo, el manejo de aviones ultralivianos, el aeromodelismo, el billar. Entonces, eso sí debería estar claro porque el curso se va a enfocar en infraestructura orientada al deporte, si bien de alguna forma la infraestructura deportiva muchas veces viene de la mano con espacios también para el desarrollo de actividades físicas y ejercicio. Bien, ahora veremos lo que es la infraestructura deportiva y sus componentes. La infraestructura deportiva está compuesta por las instalaciones deportivas, el equipamiento deportivo y los servicios relacionados que le dan soporte a la infraestructura. La instalación deportiva es básicamente el componente físico de la infraestructura. Está compuesta por los espacios deportivos, que son el componente protagonista de la infraestructura, los espacios complementarios, que son los espacios que están directamente vinculados a la práctica deportiva o conexos a la práctica deportiva, digamos, físicamente siempre se encuentran contiguos a los espacios deportivos y también los espacios auxiliares, ¿no? Como los espacios de administración, de mantenimiento, los depósitos, que también son un componente importante dentro de la infraestructura porque, digamos, he visto bastantes proyectos que siempre, porque es un componente secundario, adolecen de este ítem, ¿no? O se quedan cortos, de repente no son adecuadamente dimensionados. Por eso es importante tenerlos también en cuenta. Luego pasamos al equipamiento deportivo. El equipamiento deportivo está compuesto por el material deportivo, que es, digamos, todos estos componentes o elementos que los deportistas usan durante la práctica deportiva. En la fotografía se puede ver claramente, ¿no? Los balones, las raquetas, los bats. eh, para algunos deportes, ¿no? Hay muchísimos más. Luego tenemos la indumentaria, que normalmente está normada por cada una de las federaciones que regulan los deportes. Luego están los accesorios que también usan los deportistas, que se podría decir que forman parte de la indumentaria, pero digamos, eso lo voy a aclarar en una diapositiva siguiente. Y luego tenemos que tener en cuenta que el equipamiento deportivo puede ser un equipamiento deportivo fijo, que forme parte de las instalaciones, eso lo voy a aclarar después también, o el equipamiento portátil, que es todo aquel que ya he mencionado anteriormente. Y luego, un tema muy importante dentro de un proyecto de infraestructura deportiva son los servicios relacionados, que son los servicios que le dan soporte a estas instalaciones, como son la capacitación, el tema de recuperación deportiva para lo que es entrenamiento, el tema de alojamiento, el tema de alimentación, que digamos se puede dar o no en algunos proyectos dependiendo
del uso al cual esté orientado, ¿no? Bueno, también están los servicios administrativos que no los estoy mencionando acá, que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, aquí es donde les indico que quisiera aclarar el aspecto de el equipamiento deportivo fijo. Por ejemplo, cuando se formula un proyecto de infraestructura deportiva, se tienen que disgregar estos componentes, lo que es la instalación deportiva, que es lo que se va a hacer a cargo de un contrato de obras, de desarrollo de expediente técnico y obra. El equipamiento deportivo en algunos casos a veces se incluye dentro del paquete de obra, a veces se adquiere de forma posterior a la construcción de la instalación deportiva. Entonces, este componente de equipamiento deportivo fijo es importante que se pueda, digamos, de alguna forma identificar, aislar, para que cuando se realice el proyecto o se formule el proyecto, se pueda disgregar y si es necesario o si es conveniente, se pueda incluir dentro del paquete de ejecución de la obra del proyecto, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, los arcos de fútbol, los castillos de básquet, las redes de muchos deportes como el tenis o el voleibol. Entonces, es importante que este componente, si bien en el proyecto o en la formulación del proyecto va a formar parte de lo que es equipamiento deportivo, se debe tener claro que muchas veces es conveniente que se incluya dentro del paquete de instalaciones al momento de eh, diseñarse y construirse, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, eh, quisiera dar un ejemplo de un caso real de lo que pasó cuando se hizo el proyecto de la Videna en su etapa uno, el Centro de Alto Rendimiento de la Videna, para quien no lo conozca, ubicado en Lima, Perú. Eh, Algo que sucedió por justamente no hacer una definición clara de, de este equipamiento deportivo fijo, ¿no? O sea, por ejemplo, las boleras, las pistas de bowling del espacio destinado a esta disciplina deportiva, no se incluyeron dentro del contrato de obra, se ejecutaron de forma posterior. Entonces, digamos, algunos podrían decir que de alguna forma es conveniente, económicamente hablando, porque, digamos, se contrata directamente al especialista que instala las pistas, y el contratista de obra no, digamos, no margina o no cobra por encima del costo del especialista y de alguna forma se podría generar un ahorro, ¿no? Eh, no obstante, viéndolo desde otro punto de vista, cuando se tuvo que hacer eh, la instalación de estas pistas, si bien el contratista principal de obra dejó las instalaciones de cierta forma preparadas para recibir estas pistas, siempre existen, digamos, múltiples detalles, temas eléctricos, temas de tensión, temas de dimensiones exactas para encajar este equipamiento, que no se pueden adelantar hasta que se tiene seleccionado al proveedor, ¿no? Como sabrán, pues en el mercado de equipamiento deportivo existen distintos proveedores, y no todos tienen las mismas exigencias o demandas de instalaciones previas para venir e instalar su equipamiento, ¿no? Entonces, instalar el equipamiento fijo de forma posterior a la construcción de la infraestructura tiene ese riesgo de generar mayores costos por las adecuaciones que se tengan que hacer para, para instalar para instalar este equipamiento, ¿no? Adicionalmente a las demoras que podrían existir por las adecuaciones previas que se tienen que hacer, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con estas pistas de bowling que les mencioné, por ejemplo, en las pistas de atletismo, algunos marcadores que se tuvieron que colocar después, que siempre requirieron instalaciones adicionales, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que evaluar siempre. ¿En qué medida es
conveniente postergar el equipamiento deportivo fijo a la construcción de la instalación o incorporarlos a la ejecución de obra, ¿no? Teniendo eso claro, pasamos al siguiente tema. Y bueno, acá vamos a ver gráficamente lo que son los espacios deportivos, que es básicamente, en el caso, por ejemplo, del fútbol, es la cancha y los alrededores inmediatos que usan los deportistas. Los espacios complementarios que son usados o forman parte de la dinámica del desarrollo de la competición, porque como sabrán, pues, por ejemplo, los vestuarios que se muestran en esta foto, de alguna forma forman parte de la dinámica del juego, ¿no? Los jugadores salen de los vestuarios, en medio tiempo regresan a los vestuarios y al final del partido vuelven a ir a los vestuarios. Entonces forma parte de la dinámica del desarrollo de una práctica deportiva. Y luego están los espacios auxiliares, que podrían ser los espacios administrativos de una instalación deportiva, que siempre son necesarios dentro de un proyecto, ¿no? Y bueno, en el tema de equipamiento, aquí, como ya les había dicho, tenemos como ejemplo el material deportivo, que son los balones, las raquetas, los bats, cualquier elemento que los deportistas usen para la práctica del deporte. Está la indumentaria del deportista, que muchas veces está normado, en casi todos los casos está normado por las distintas federaciones, como deben ser. Y está el tema de los accesorios, que si se dan cuenta, esto es algo que también se pone en la persona, pero no necesariamente forma parte de la indumentaria, porque, por ejemplo, algunos accesorios se usan durante el entrenamiento y ya no se usan durante la competencia, ¿no? Entonces es importante diferenciarlos y tenerlos presentes, porque si es que nos olvidamos de ellos, los proyectos que formulemos van a estar, digamos, cojeando de algún componente, ¿no? He visto algunos ejemplos de ello. Y luego está el equipamiento deportivo fijo, que espero haya quedado clara en la diapositiva anterior, que de alguna forma forman parte de la instalación, pero que dentro de los proyectos se suele incluir dentro del rubro equipamiento. Y finalmente los servicios relacionados que les mencioné hace un momento, como son la capacitación, la recuperación deportiva, la alimentación y alojamiento, que estos tres no necesariamente se encuentran presentes dentro de todo proyecto de infraestructura deportiva, sino dependiendo pues del nivel o el uso al cual están destinados, ¿no? Bien, con esto terminamos de ver el capítulo de definiciones de este módulo. Nos vemos en el siguiente capítulo.